Hola estimado público, bienvenido nuevamente al canal. Hoy continuamos con lo que son los análisis de los grupos del Mundial. En este caso toca el turno del grupo F, donde tenemos a Bélgica, cabeza de serie, Canadá, Marruecos y Croacia. Recuerden que en este tipo de videos tomo la estadística desde 1998, Mundial de Francia, a la fecha, porque son los mundiales que se jugaron con las mismas condiciones que se jugará el de Qatar. O sea, con 32 equipos, con grupos de 8, clasifican solo los dos primeros. Pues en los mundiales anteriores a 1998 eran menos equipos y el sistema de clasificación era diferente. Bien, es por eso que solamente tomo esa estadística. Bien, en el caso de Bélgica, desde el 98 a la fecha participó en 4 mundiales, que son estos que están acá. En lo que jugó solamente por grupo, 12 partidos, de los que ganó 7, empató 5 y no perdió ninguno, y su posición promedio en los grupos fue segundo lugar. Bien, acá tenemos los porcentajes de victoria, de empate y de derrota, obviamente, los goles convertidos y los goles recibidos por Bélgica en esos 12 partidos. Y acá tenemos cómo le fue con los rivales de UEFA, los rivales de África y los rivales de CONCACAF. Bien, en el caso de Canadá, no participó en los mundiales anteriores, desde el 98 a la fecha, porque recuerden que sí tuvo una participación que fue en 1986. Bien, luego, Marruecos participó en el 98 y 2018. O sea, en 2 mundiales lo que jugó 6 partidos. Ganó 1, empató 2 y perdió 3. Su posición promedio fue tercer puesto. ¿Sí? Acá tenemos los porcentajes de victoria, empate y derrota, los goles convertidos, los goles recibidos. Y con UEFA jugó 4 partidos y estos fueron sus resultados. No jugó con otros equipos africanos ni con CONCACAF, como les digo, en los mundiales desde el 98 a la fecha. Croacia, en cambio, jugó 5 mundiales en estos, o sea, en el que no estuvo fue en el 2010. La verdad que es una selección que participa en casi todos los mundiales. Me hace acordar mucho a lo que es Holanda, porque es un país que en realidad tiene una población pequeña, son 4 millones y algo, pero desde que existe, porque recuerden que se independizó de lo que era la antigua Yugoslavia, en 1994-95, en esos años, comenzó a participar en los mundiales y ya les digo, ha tenido, a mi manera de ver, muy buenos rendimientos. En esos 5 mundiales jugó 15 partidos, de los que ganó 7, empató 2 y perdió 6. Su posición promedio fue tercer puesto también. Acá tenemos los porcentajes, goles convertidos, goles recibidos. Vean que es bastante parecido los goles con lo que es Bélgica, siendo que a su vez tuvo una participación más. Vean los partidos ganados y todo, está muy parecido con Bélgica, pero Bélgica teniendo un mundial menos. Acá tenemos los resultados con UEFA, con África y con CONCACAF. Y bueno, acá tenemos lo que serán las jornadas y haremos los pronósticos. Si miramos simplemente la posición promedio de cada uno, tenemos que Bélgica se aseguraría el segundo lugar del grupo y habría un empate entre Croacia y Marruecos por el tercer puesto. Supongo que uno iría al tercero y el otro al cuarto. Y Canadá, bueno, no tiene posición, pero puede ir al primero, según lo que tenemos ahí, ¿no? Porque es el único que no tenemos una posición predestinada. Bueno, pero eso sería, como les digo, mirando la posición. Canadá, por no tener nada y no haber ninguno que haya ocupado el primer puesto, sería primero Canadá, segundo Bélgica, y dependiendo de los resultados entre ellos, que si miramos, parece mejor performance lo que es de Croacia con respecto a Marruecos, sería Croacia tercero y Marruecos cuarto. Pero ahora haremos los pronósticos de los partidos y ahí sí haremos la tabla para ver cuál sería la ubicación o la posición de cada uno de ellos. Primer partido, Bélgica frente a Canadá. Como no tenemos resultados de Canadá, veremos cómo se comportaron las demás selecciones frente a los similares de CONCACAF. Entonces, en este caso, Canadá tomaría el lugar de lo que fue México en algunos mundiales, de Costa Rica en otros y de Honduras en otros. Bien, bueno, veamos que Bélgica ganó 1 y empató 1. O sea, no tenemos más parámetros para eso. ¿Y cómo? ¿Cómo? Es el primer partido de la serie, que normalmente tiende a ser, o del grupo, es un poco más difícil. En el primer partido cuesta lo que es el debut de cada uno. Asumiremos que es un empate. Entonces, daremos un empate a este partido y los goles
como convierte 22 en 12, es un promedio de 2 goles por partido, convierte Bélgica, y recibe un promedio de 1 por partido. Recuerden que en ese caso de empate siempre tomo el menor goleo, así que será un empate 1-1 entre ambos. Luego, Marruecos frente a Croacia. Miren Marruecos frente a equipos de UEFA. Ganó 1, empató 2 y perdió 1. Sin embargo, Croacia frente a equipos de África ganó 2. Entonces, para que gane Croacia, tiene que darse victoria y derrota. Son 3. Después, para el empate serían 2 y 1. Entonces, lo más probable es una victoria de Croacia. Así que pronosticamos una victoria de Croacia. Si vamos a los goles, haremos 21 dividido 15. Me da 1.4, o sea, me da un gol para Croacia. Por lo tanto, para que sea una victoria sería 0 goles para Marruecos. Bien, segunda jornada. Bélgica recibe a Marruecos. Bélgica con equipos de África. Vean que ganó 2 y empató 1, nunca perdió. Y tenemos este récord contra equipos europeos de Marruecos. Por lo tanto, la probabilidad de que gane Bélgica sería 2 y tiene que caer derrotado, serían 3 en este caso. Después tenemos 3 para empate y tenemos 1 para derrota de lo que es Bélgica. Entonces, esto está muy empatado entre un empate y una victoria. Por cómo he visto Marruecos en ese caso, y si miramos los goles, si vamos a los goles puros, 22 más 8, que son los partidos, son 30, y acá nos da 17. Tenemos casi que el doble de goles de Bélgica, por lo tanto vamos a una victoria de Bélgica y no un empate. Pero como les digo, bien puede ser un empate. Lo que no se divisa con estos datos es una derrota de Bélgica o una victoria de Marruecos. Pero bueno, vamos a la victoria por la cantidad de goles, no por los partidos porque no van exactamente igual. Los goles. Bélgica tiene 22 en 12, o sea, es 2 goles por partido. Ese es el promedio. Y los que recibe Marruecos son 8. Así que serían 30. Vamos a hacer los promedios cada uno, porque estos son 8 en 6. Vamos a hacer los promedios. Bien, nos da 1,58, que recuerden que eso se aproxima a 2. Entonces sería 2 goles para Bélgica. Y vamos a ver los goles de Marruecos ahora, que para eso son los goles recibidos de Bélgica, que son 11 en 12, más los convertidos por Marruecos, que es 1 justito, dividido 2. Me da un gol, por lo tanto sería un 2-1 a favor de Bélgica. Me dio en realidad, bien puede ser un 2-0, pero miren que me dio apenas el 1, no llega a 1 en realidad, es 0,50 y algo, pero bueno, 2-1. Canadá frente a Croacia. Como les dije, como Canadá no tiene historial, usamos el de Croacia frente a equipos de CONCACAF. Miren esto, Croacia perdió más de lo que ganó. Por lo tanto, solamente mirando estos datos, damos una victoria de Canadá y haremos en función de los goles que ha recibido Croacia, porque no tenemos otra alternativa. Vean que Croacia recibió 15 en 15, o sea, un gol. Sería una victoria de 1-0 a favor de Canadá. Bélgica frente a Croacia. Veamos que Bélgica nunca perdió con equipos de UEFA y Croacia tampoco. Entonces vamos a hacer la suma. Sería 3+0 para que gane Bélgica, 1+0 para el empate y 0+2 para la victoria de Croacia. O sea, esto me da que gana Bélgica el partido. ¿Sí? Y los goles. Haremos los promedios. 22 dividido 12, de nuevo, más los recibidos, que son 1, pues son 15 en 15, ¿verdad? Bien, esto me da un gol solamente para Bélgica, entonces sería una victoria 1-0, porque obviamente si me da un gol para Bélgica tendría que ser 0 para Croacia. De todas maneras vamos a hacer el promedio, a ver si nos da coherente en ese caso, pero de todas maneras será una victoria 1-0 lo que pronosticaremos. Los convertidos por Croacia. Sí, efectivamente me da 0, así que está perfecto, 1-0 la victoria de Bélgica frente a Croacia. Y el último, Marruecos frente a Canadá. Marruecos nunca jugó contra equipos de CONCACAF,
Por lo tanto, como no tenemos datos, vamos a practicar un empate puramente, un 0-0, porque no tenemos nada de datos de uno ni otro. Bien, pero ese partido puede ser cualquier cosa y puede definir mucho. Pero no tenemos datos de Marruecos frente a equipos de CONCACAF, ni de Canadá frente a equipos de África. Por lo tanto, vamos a ver cómo quedaría así. Mirando la tabla, según esto tenemos que Bélgica gana 2 partidos, empata 1, 7 puntos sin lugar a dudas el primero. Bélgica, vamos a poner acá, gana 2, empata 1 y no pierde ninguno. Después hacemos la posición. Croacia gana 1, pierde y pierde. O sea, Croacia gana 1 y pierde 2. No empata ninguno. Marruecos pierde, pierde y empata. O sea que 0 ganados, 1 empate, 2 derrotas. Y Canadá empató, ganó, empató. O sea, tiene 1 victoria, 2 empates y 1 derrota. ¿Sí? No sé por qué dije 1 y puse 0. Por eso la buscaba, digo, no puede ser, no, está bien, así. 1 victoria, 2 empates, ninguna derrota. Bien, ahora sí, ahí tenemos los 3 partidos de cada uno. Tenemos 7 puntos para Bélgica, sería el primero. Tenemos 5 puntos, 3 puntos y 1 punto. Así que sería segundo Canadá. Y acá se haría una sorpresa porque estaría quedando tercero Costa Rica. ¿Y por qué digo que sería sorpresa? Sería sorpresa porque Costa Rica, Croacia llegó a la final del Mundial pasado, fue finalista. Y Canadá sería una selección que es casi que debutante. Si bien había debutado en el 86, pero hace cuántos años no participa. Y estaría quitándole ese lugar a un finalista. Y bueno, y cuarto lugar quedaría Marruecos. Vean que según lo que hemos hablado hoy, tercero y cuarto coincidirían. Lo único que el segundo sería Bélgica según la posición promedio y habíamos quedado por descarte solamente Canadá. Pero bueno, esta sería la posición tomando en cuenta los resultados que se han dado en los mundiales anteriores y por supuesto que con pocos datos con respecto a Canadá. Pero vean el descarte, cómo le fue llegando un segundo lugar a Canadá. Espero sus comentarios a ver qué opinan de esto. Realmente es el grupo más difícil que me ha tocado de lo que he ido haciendo por la falta de datos. Seguramente me encontraré con algún otro. Recuerden que los grupos donde aún no tenemos todos los representantes porque aún faltan las llaves de repesca, no lo haré hasta que ocurra o pase ya la repesca. Así ya tenemos bien los equipos con los datos adecuados. Bien, lo despido y dejo los agradecimientos en la cortina de cierre. Gracias por estar ahí. Chao.